Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Por este martes 1 de septiembre, de todo el equipo que trabaja para ustedes, a partir de esta hora los saluda en la producción María García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Recuerden ustedes, si tienen problemas técnicos con alguna de las plataformas, pueden integrarlo siempre con las demás. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda, la información más comentada desde ayer tiene que ver con la excarcelación de más de 100 personas, entre ellas presos políticos, diputados y ciudadanos en general que estaban en las cárceles que controla el oficialismo. Y la verdad es que cada drama nos llama a una reflexión acerca del horror que hemos vivido en nuestro país, lamentablemente. Vamos a compartir el testimonio de una de estas personas, Antonia Turbay, excarcelada, con boleta de excarcelación. Y es muy interesante, esto lo digo a título personal, la discusión que se ha dado, si son indultos, si son sobreseimientos. ¿Cómo llama usted a dejar en libertad o permitir que salga de las cárceles a una persona que tenía boleta de excarcelación? ¿Qué beneficio es ese? Bueno, vamos a hablar al respecto durante la mañana de hoy porque la discusión está abierta. La prensa internacional, como El País de España, por ejemplo, titula: Nicolás Maduro otorga el indulto a más de 100 presos políticos diputados perseguidos. Está claro que no es así. O sea, permitió la salida, y esto lo digo a título personal, de las cárceles que están bajo su administración, de personas que tenían allí, bajo distintas circunstancias. La medida de gracia, dice El País, es parte de una negociación del gobierno con un ala de la oposición de cara a la participación en las elecciones parlamentarias. Esto sí está absolutamente claro, y lo expresaba el propio Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, al momento de dar a conocer esta información. Insistimos, el drama, la verdad, es impactante lo que le ha tocado vivir a tantas personas en nuestro país todavía, porque la lista no está completa en lo absoluto, como ayer lo recordaban distintos defensores de derechos humanos, abogados. El Foro Penal venezolano, de hecho, daba cuenta de esta información desde ayer. Alfredo Romero explicando, tratando de ayudarnos a entender las causas de cada una de estas personas que en muchos casos han recuperado su libertad. Y leo el Twitter de Gonzalo Jimiop del Foro Penal. Él decía: 23 personas de la lista de 110 sujetas a indulto, y esto en lo personal lo pondremos entre comillas, ya estaban en libertad bajo medidas cautelares. El resto, 37 personas, estaban sujetas a investigación, pero no a restricciones de su libertad. De la lista de 110 personas que fue leída públicamente, solo 50 son presos políticos, es decir, solo 50 están actualmente privados de libertad. Hay datos a destacar: de las 29 mujeres presas políticas de Venezuela, la lista de 110 indultos leída hoy solo abarca a 6 de ellas. 3 bajo arresto domiciliario, 1 en el INOF y 2 en el SEBIN, el helicoide. La lista de indultos, de 110 indultos leída hoy, no incluyó a los 2 adolescentes, uno de ellos en Bolívar. Alcanzó su mayoría de edad en mayo de este año y sigue en prisión, que el Foro Penal aún tenemos registrado como presos políticos. Y daba cuenta Gonzalo Jimiop de algunas de las libertades que vimos ayer. Bueno, el sosiego de algunas familias al ver a estas personas que están, bueno, con vida, pero es una situación francamente dura la que nos ha tocado vivir en las últimas horas.
al conocer cada uno de estos testimonios que forman parte, como dice el país de España, de una negociación de Venezuela ante Naciones Unidas, también ante Brasil. Embajador, gracias por atendernos tan temprano. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, podría una primera reflexión, embajador, acerca de lo que hemos vivido en las últimas horas. Esta excarcelación de un grupo de personas que estaba bajo la custodia del Estado en distintas circunstancias, incluyendo varios diputados y ciudadanos de a pie. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, la primera reacción es, por supuesto, de inmensa alegría por saber que estas personas, cada uno de ellos, sobre todo los que están presos, los que están en las cárceles, porque hay dos tipos de privados de libertad, los que están privados de libertad física y aquellos que están en el exilio. Los que han estado en las cárceles con las torturas, con toda esa situación absolutamente injusta, uno no puede sino alegrarse porque van a poder estar con su familia, van a poder estar con sus amigos, van a poder regresar a su casa. La segunda es que, bueno, que ha habido una discusión por las redes sobre si es cuál es el término jurídico que debe tener esta situación, si que es absurda porque no puede hablarse de una figura jurídica o la otra. El tema no puede ser jurídico porque ha sido un tema político, una privación de libertad injusta, en donde no ha habido, ni hay un Estado de Derecho, ni ha habido un proceso jurídico, sino un proceso político. Y lo importante es que están en libertad, que es lo que yo diría, y ese es un tema que debe llevarnos a la reflexión. Y en tercer lugar, bueno, que esta es una situación que no podemos, jamás será olvidada, y que la justicia tendrá que regresar a que paguen los que han llevado privado de libertad injustamente a tantos venezolanos. Por último, veo con profunda preocupación que además de los presos políticos civiles, hay una enorme cantidad de presos políticos militares, destacadas figuras militares, que ninguno de ellos ha sido puesto en libertad. Y eso muestra también una situación perversa. ¿Cómo es posible que no solamente militares, como el caso del general Baduel, sino los hijos del general Baduel estén presos? Y sobre eso no ha habido ningún pronunciamiento. Demuestra el verdadero perfil, de un régimen que detesta a un sector determinado. Y el tema hoy es que es más grave la prisión de militares presos que de civiles presos para este régimen. Embajador, si me permite, tenemos en línea telefónica a una de las personas que está en la lista, entre comillas, beneficiada por esta decisión de excarcelar o poner fin, en teoría, a los procesos jurídicos o políticos abiertos en nuestro país. Se trata de la diputada Mariela Magallanes, diputada por Aragua, dirigente de la Causa R, ya está hoy día en el exilio. Diputada, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ti, María Alejandra, por la invitación. Encantada de estar en tu programa y saludos desde aquí. Mi fuerte abrazo al embajador Milos Alcalay. ¿Cómo está, embajador? Muchas gracias. Me encanta estar con usted en el programa. Muchas gracias a ti. Bien contento con esta medida, a pesar de que sabemos todo lo que implica para las personas que han sufrido el exilio, como el caso tuyo y el de tantos otros. Diputada, le pediría un comentario inicial, aunque hemos leído una reacción que ha publicado usted en procesos abiertos contra más de 100 personas de nuestro país. La escuchamos. A lo que nosotros nos hemos enfrentado, ¿no? Como políticos, diputados, es una demostración el hecho de la persecución perversa del régimen contra quienes estamos luchando por la libertad y restituir la institucionalidad, pero sobre todo que regrese la democracia en Venezuela. Lo que pasó ayer, por supuesto, no es un indulto, y yo lo sigo y lo ratifico. Un indulto no es considerado un indulto porque ayer lo que hubo, y eso sí lo celebramos, es la excarcelación de presos políticos inocentes que no tuvieron jamás por qué estar en las mazmorras del régimen, que han sido víctimas de torturas y por supuesto también con ellos han sufrido sus familias. Por eso es que nosotros estamos luchando, y la liberación de Venezuela es el foco, y presidente Guaidó
y por supuesto la consecuencia de esta intención del régimen de ayer es lograr división y dividirnos, sobre todo utilizando lamentablemente, como siempre lo ha hecho, a los presos políticos como fichas de canje. Si me permiten, al embajador y a la diputada, tenemos un testimonio que fue ampliamente comentado, que ha conmovido a nuestro país y nos ha conmovido en lo personal, porque es una situación, bueno, que francamente nos dejó sin palabras. Destacaba el periodista Víctor Amaya, que tal cual en su momento publicó la situación de Antonia Turbay, que está libre por indulto, esto está entre comillas, luego de tener una orden de excarcelación durante un año. Vamos a escuchar el testimonio de esta señora vecina de Iván Simonovich. Ella se expresaba en los siguientes términos al salir de prisión de ayer. La escuchamos. He esperado tanto porque me habían dicho que estaba en una lista para salir el año pasado en octubre, después en noviembre, después en enero, después en marzo, después en mayo. Total que ya yo me resigné a que el día que tenía que salir, pues iba a salir y ya. Así que me agarró pues resignada. Y todavía pues no sabía si iba a salir hoy o iba a salir mañana. Es que todo es muy incierto. ¿Siente que los están utilizando como fichas de negociación para algo político en lo que usted no tiene que ver? Bueno, no lo sé, pero yo tengo una boleta de excarcelación, o sea. Yo entiendo que hay gente que o sea, el verdadero perdón político es el que tiene una causa abierta. Y no yo que tengo una boleta de excarcelamiento, que nunca presentaron un acto conclusivo a la fiscalía porque no había medios, no había pruebas que comprobaran mi delito. Entonces estuve un año sin audiencia preliminar porque tenía una boleta de excarcelamiento. O sea, estaba como, metida en un lugar y no tenía derecho a ir al tribunal porque es que nadie me acusó después. Y entonces, si no me acusaron, si tenía una boleta de excarcelamiento, un año. Bien, parte del testimonio de Antonia Turbay, quien no paraba de llorar, como es natural. Yo le pedí un comentario a nuestros invitados porque esta es solo uno de los tantos casos que nos tocó ver el día de ayer, muchos de los cuales no están resueltos, porque todavía hay, lamentablemente, cientos de presos políticos. Mezcla de ira y de impotencia frente a un régimen que se ha comportado en el siglo XXI que en las peores situaciones de verdugos. Este drama de una persona, y como esta hay muchos, que han sido imputados, encarcelados, torturados, vejados y en algunos casos asesinados sin ninguna razón para hacerlo. No hay ninguna situación jurídica. Por eso decía que no se trata de un tema jurídico, es un tema político y un tema de una dimensión inhumana. Además de eso, el hecho de que se utiliza ese mecanismo para tratar de utilizarlo, y es correcta la pregunta que hace, está siendo absolutamente caracterizado lo que es, trata de encontrar una justificación. Pero es insólito que un centenar de presos políticos, y hay otros todavía, tienen todavía la prepotencia de salir para decir que están dándole un indulto o cualquier otra figura, porque no se trata de justicia, se trata de una manipulación de los presos políticos. En todo caso, como decía antes, la alegría de los venezolanos de saber que estamos en un entusiasmo de saber que estando fuera de su hogar, habiendo estado perseguida, amenazada, primero en Venezuela, después en la Embajada de Italia y en estos momentos en el exterior, siguen reiterando su fe de luchar por el retorno de la libertad. Totalitarios no han perdido su fe en la libertad, en la esperanza y en el futuro. Diputada, quisiera su comentario porque es imposible dejar de lado este drama o la violación sistemática de derechos humanos que han sufrido estas personas, incluyéndola a usted, que se ve la necesidad de abandonar nuestro país en el marco de una supuesta negociación política que está abierta en Venezuela. ¿Qué puede decirnos?
El testimonio de la señora Turbay es el testimonio de la Venezuela que sufre, y es el testimonio de lo que es capaz de hacer este régimen ante la perversidad de sus acciones. Es el de que te meto preso simplemente porque estabas en el puesto equivocado, porque viste lo que no tenías que ver, porque simplemente me da la gana. Ese es el testimonio de cientos de presos políticos y de muchos inocentes que están en las mazmorras del régimen, y Turbay expresa es un sentimiento de dolor, de frustración, de alegría, por supuesto, de incredulidad, porque inclusive lo dijo, me llegó la noticia resignada, y eso es lo que el régimen quiere, que nos resignemos a que ellos nos controlan a nosotros y de que ellos tienen el poder y el control de los venezolanos. Y al régimen le decimos que nosotros no nos vamos a resignar a pesar de que eso es lo que ellos quieren, porque así como salió el testimonio de la señora Turbay, van a salir siempre testimonios de venezolanos que sacrificaron sus vidas, sus libertades, precisamente por la libertad de Venezuela. Y quienes en realidad quieren utilizar este tipo de liberaciones como chantaje para legitimar la farsa electoral, obviamente Venezuela los observa, los venezolanos los observamos. Nosotros sabemos al final que todo esto es para legitimar, darle aire de legitimidad, para que supuestamente el régimen esté dando pasos que supuestamente nos llevan a la reconciliación, o que simplemente es para que puedan legitimar lo que es la farsa electoral, chantajeando inclusive a presos políticos para que se lancen, o a los diputados en el exilio para que regresemos y nosotros nos prestemos seguramente para lo que ellos quieren. Pues están bien equivocados. Nosotros nos mantenemos firmes en la unidad en torno al presidente Guaidó, que es el que representa la legitimidad del poder público y legítimo en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, y es el presidente encargado de Venezuela y que está reconocido por casi 60 naciones y que obviamente forma parte de toda una estrategia y una ruta que, si bien ha sido dolorosa, es la correcta, y que obviamente la ruta de la unidad y del pacto, del llamado a la unidad, es lo que el régimen está tratando de impedir, siempre manipulando y maniobrando de la manera más cruel y baja y rastrera, utilizando a quienes al final somos víctimas, que en este caso somos los venezolanos, que en este caso ellos están haciendo y dando pasos para ellos permanecer en el poder aún más. Nosotros simplemente seguimos en eso, seguimos trabajando para lograr que en Venezuela también hayan elecciones presidenciales libres, que los venezolanos podamos tener el derecho de ejercer nuestro voto, y obviamente yo particularmente te lo digo, María Alejandra, y el embajador lo sabe, el 90% de mi vida lo dedico a seguir empujando a la libertad de Venezuela, y eso ya es un compromiso por el país, es un compromiso por el cual asumimos esta defensa, y que obviamente necesitamos lograr que el régimen salga del poder, pero que obviamente no sea un quítate tú para ponerme yo, sino que sea de verdad la reconstrucción de Venezuela y que los venezolanos podamos regresar al país que nos vio nacer. Si me permiten ambos, tenemos que hacer una pausa, pero yo les ruego no se retiren. Una breve pausa para ir a publicidad. Nos costó un poco comunicarnos con la diputada. Ambos permanezcan allí porque está abierta la discusión. ¿Ahora qué? Embajador, diputada. Incluso ayer la pregunta fundamental era ¿a cambio de qué concede el equipo o el régimen de Nicolás Maduro estas libertades? Les ruego permanezcan unos minutos más. Al regreso le doy la palabra a ambos para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de estas excarcelaciones que vivimos el día de ayer. Se anunció la medida que incluye a más de 100 personas, diputados, ciudadanos de a pie, aparentemente también algunos empresarios. Y yo le traslado la inquietud que dejaba antes de hacer la pausa a nuestros invitados. Nos acompaña el embajador Milos Acalá y también la diputada Mariela Magallanes, que está en la lista, está ahora mismo en el exilio. Y la pregunta, una de las preguntas más repetidas, embajador, es ¿a cambio de qué? La prensa internacional da por hecho, y la nacional, da por hecho que hay una negociación abierta. Jorge Rodríguez claramente hace alusión a la necesidad que tienen de promover la participación para darle algún tipo de legitimidad al proceso que están organizando para el mes de diciembre. Quisiera su comentario, embajador, lo escuchamos. Bueno, a ver, evidentemente que trata el objetivo fundamental del régimen frente a la absoluta clara caracterización de lo que sucede en Venezuela, es tratar de engañar una vez más a través de esta especie de mecanismo de mago, de prestidigitador, de que esto es un proceso electoral, el del 6 de diciembre, cuando lo que es sencillamente un proceso de reafirmación totalitaria al estilo de Cuba o al estilo de los países de Europa comunista, Europa del Este, antes de la caída del muro de Berlín. Ahora, entonces, bueno, que está negociando y hay evidentemente algunos de los actores políticos que se prestan. Aparecerá algún actor político europeo, ya apareció la Cancillería española diciendo que ya tuvo que ver con la libertad, ya hay algunos de los dirigentes de la mesita que dicen que gracias a ellos, ya hay algunos dirigentes también políticos que dicen que gracias a ellos. En realidad lo que hay son tres situaciones. La primera de ellas es tratar una vez más de engañar y de ganar tiempo y de oxigenarse, pero creo que ya eso es absolutamente tarde porque la gente sabe lo que es el régimen. El segundo es la consecuencia de toda un aislamiento que hay como nunca antes ha habido en otros países. De hecho, lo que decía la diputada Mariela Magallanes, más de 60 países han reconocido a Guaidó, desconocen a Maduro, y entonces con estas medidas de prestidigitación tratan de buscar un reconocimiento que no lo tendrán. Y en tercer lugar, lo que ha sucedido en la historia, cuando ya comienzan a desmoronarse los regímenes totalitarios, comienzan a salir para decirle al preso, mira, tú saliste gracias a mí, tú estás fuera porque... Pero en el fondo es algo indetenible, es lo que sucedió en el apartheid. Cuando el apartheid fue terminando, varios presos comenzaron a salir. En Europa comunista, cuando comenzó a desmoronarse en algunos de los países, comenzaron a ser más débiles, ya... La presión contra un Lech Walesa era mucho más menos fuerte que la de otros anteriores, y entonces esos tres procesos, uno de ellos el tratar de engañar y de ganar tiempo, el segundo que es el hecho de tratar de utilizar sus dotes de prestidigitación, y el tercero porque está colapsando el régimen, y al colapsar ya no pueden detener más porque hay una presión fuerte. El régimen necesita sobrevivir, pero no lo harán porque la visión de una Venezuela libre y democrática está ya a la vuelta de la esquina. Diputada, quisiera su comentario acerca de las motivaciones del régimen de Nicolás Maduro para anunciar esta medida. La escuchamos.
Bueno, el aislamiento de Nicolás Maduro es evidente, ¿no? El hecho de que no lo reconocen, de que el presidente reconocido es Juan Guaidó, ya eso forma parte de tener que obligarlo a él mismo a tener que dar pasos para mostrar que hay algún gesto de buena voluntad. Lo que sí está claro es que forma parte también de que yo estoy convencida de que también se puede estar negociando la salida de Maduro, pero igualmente el hecho es que quién la está haciendo en este caso, ¿no? Y aparte de eso, el hecho de lo sucedido ayer y amenazas y cada quien entonces queriendo cobrar un triunfo y agarrarse el trofeo de que fui yo, de que no fui yo, con respecto a quienes decidieron ser la oposición de Maduro, eso también da una visión de cómo se comporta el régimen y de cómo actúan alineados. Obviamente, parte de lo que está en juego es la legitimación de un fraude electoral y el no reconocimiento ni de Europa ni de la comunidad internacional de lo que va a suceder en Venezuela también forma parte del juego que no le ha salido bien al régimen y que obviamente saben que están trancados por todos lados. Y eso, y lo vuelvo a ratificar, es la consecuencia de que la ruta del presidente Guaidó es correcta, la ruta, la estrategia internacional y el llamado del Pacto a la Unidad para entonces articular aún más en torno a la unidad de los venezolanos, la fuerza y la lucha interna, que obviamente va a ser la fuerza social la que definirá en este caso lo que quiere o no quiere y es lo que están tratando de torpedear. Eso es, a mi juicio, lo que está sucediendo en este momento y obviamente forma parte todo del plan del régimen y de la presión también que está recibiendo de sus aliados. Ahora que usted lo menciona, diputada, y tengo que preguntarle directamente, ¿a ustedes en las últimas horas le han ofrecido algún tipo de prebenda, como decía usted, para que regrese a Venezuela y forme parte de los comicios que está organizando el chavismo para diciembre? ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Así como me enteré de la violación de mi inmunidad parlamentaria, me enteré también de ayer, exactamente justo una reunión con el presidente Guaidó que teníamos, que él está haciendo con todos los sectores y todos los factores políticos y en este caso con la fracción de la causa R, la fracción del Parlamento, y en ese momento también nos enteramos, no absolutamente, por eso fijar posiciones importantes, porque obviamente marcar la pauta de lo que es nuestra lucha, nuestra convicción democrática, no va a poner en duda absolutamente nuestra lucha y nuestra convicción. No estoy aquí por un cargo ni tampoco me interesa participar en unos comicios electorales simplemente porque quiero regresar a Venezuela. Obviamente quiero regresar a mi país, pero no en las circunstancias ni en las condiciones, sobre todo cuando esto es una trampa cazabobos. Y entiendo también que forma parte del plan, ¿no? De que el régimen te corta las piernas, te arrodilla y después te levanta, después que estás herido, fracturado y le tienes que decir gracias. ¿Por qué? Gracias después de qué. Obviamente no es fácil, pero tampoco estamos dispuestos. En Venezuela sabe cuál es nuestra lucha. Venezuela sabe cuál es nuestra lucha y obviamente también el sacrificio. Y el esfuerzo de este sacrificio va a ser el resultado de la Venezuela libre que no sé si la voy a ver, pero yo estoy convencida de que sí, por lo menos voy a estar orgullosa y dormir en paz de que es el legado que le dejo a mis hijos. ¿Por qué no sabe si la va a ver, diputada? Porque tú sabes que le juegan intereses, pero igualmente el hecho es que siempre voy a dejar claro de que la lucha es por la libertad y que esto lo hacemos es por nuestro país y por supuesto por nuestros jóvenes, por los venezolanos que tienen ganas de vivir en Venezuela y de vivir un futuro que se merecen, porque muchos de los venezolanos que se han sacrificado no son responsables de lo que está viviendo el país y obviamente forma parte del compromiso que nosotros tenemos. Y perdón que le pregunte, diputada, ¿a qué intereses se refiere? Y sé que está muy afectada porque, claro, le ha tocado salir de su país, de Venezuela, pero ¿a qué intereses se refiere? No,
¿Los intereses de qué? No entiendo, María Alejandra, disculpa. No, que no sabe si va a haber la libertad de Venezuela por los intereses que hay. Porque hay mucha gente, hay muchos intereses en que Maduro se quede, hay muchos intereses de convivencia con el régimen, hay muchos intereses de por medio, y hay mucha gente que está dispuesta a jugar el juego de Maduro. Y es también la necesidad ante lo que yo le decía, el régimen te quiebra, el régimen te fractura, para que entonces le tengas que dar las gracias por algo que obviamente te quitó y te quiere hacer ver que te lo da. Y esa es la lucha por los valores, es la lucha por la libertad de verdad, es la lucha por reconstruir el país, es la lucha de verdad de quienes luchamos por Venezuela. Embajador, le pediría un comentario a la luz de lo que ha dicho la diputada. Y desde el punto de vista de la comunidad internacional, ayer el alto representante de Estados Unidos dejaba clara la posición del gobierno norteamericano. Ellos no van a reconocer este proceso. La intención de todo lo que hemos visto en las últimas horas que está detrás, es darle algún tipo de legitimidad a los comicios que organiza el chavismo. ¿Qué puede decirnos? Sobre todo, bueno, partiendo de la reflexión que ha compartido la diputada Mariela Magallanes, lo escuchamos. Sí, en primer lugar, a pesar de que quisiera hacerlo personalmente, darle el testimonio. Ella representa esa Venezuela de la lucha, esa Venezuela que a pesar de las enormes posibilidades de regresar al país, ella sigue luchando y al igual que millones de venezolanos, para que puedan todos regresar a la patria, volver a construir una Venezuela. En lo que estoy respetuosamente en desacuerdo es que yo creo que ella sí va a ver ese retorno, ella sí va a poder regresar, igual que muchos venezolanos, a esa Venezuela de libertad. En cuanto a la segunda pregunta, por supuesto que el testimonio de solidaridad de los Estados Unidos es importante, pero hay un hecho todavía más trascendental. Por primera vez hace algunos días, lo comentamos en tu programa, una declaración conjunta con una sola estrategia internacional une a diversos sectores que tenían su propia estrategia para la situación venezolana. El hecho de que la Unión Europea, el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima, los Estados Unidos, el Reino Unido, todos países individuales, no son 30 como se ha dicho, es 30 que acompañan a la Unión Europea en su conjunto, que acompañan al Grupo de Lima en su conjunto y que acompañan a países como Estados Unidos, como Israel, como Corea del Sur. Esa estrategia unida para desconocer las elecciones del 6 de diciembre, para desconocer el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, y para insistir en elecciones presidenciales libres, es un paso estratégico fundamental, pero tiene que ser acompañado con una posición similar dentro de Venezuela. Y espero que con esta nueva situación en donde la debilidad del régimen se destaca, en vez de tener 4 estrategias cada vez más preocupantes, porque independientemente de aquellos que ya están identificados con el régimen, los llamados alacranes y la mesita y todo eso, se lo pongo aparte, pero hay gente que quiere votar, otros que quieren abstenerse, otros que quieren una consulta popular y unos cuartos que quieren una dimensión diferente de una intervención internacional. No pueden haber 4 estrategias para este momento en que está prácticamente colapsado el régimen. Es como un torero que se encuentra un toro y en vez de dar la estocada final comienzan entonces varios políticos. Segundo, de estímulo por una unidad que se puede resquebrajar, pero que es una unidad estratégica internacional. Y tercero, el gran reto que tenemos los políticos, la sociedad civil y todos los venezolanos, de que tenemos un objetivo muy claro, sencillamente seguir la misma estrategia de los organismos internacionales, pero eso sí, desde dentro, porque no es desde el exterior que nos van a sacar las castañas del fuego, sino que tenemos que tener nosotros en unidad, en valentía y con una visión ética del futuro de Venezuela. Gracias, embajador Milos Alcalay, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Diputada Mariela Magallanes, nuestro abrazo y solidaridad, diputada en el exterior, en el exilio, perseguida, dirigente de la causa R. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y saludamos a Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos para ti y tus oyentes. Saludos. Pues gracias por atendernos tan temprano. Mejor dicho, negociación que está abierta y de la cual forma parte las excarcelaciones que veíamos el día de ayer. Yo le pedí un primer comentario. Iniciaría con una reflexión muy sentida que acaba de compartir con nosotros la diputada Mariela Magallanes, que está en el exilio. Ella decía, seguramente, bueno, afectada por su situación, que la hizo abandonar nuestro país, que no sabía, lamentablemente estamos en medio de un juego de intereses. Quisiera su comentario. Bienvenido. Sí, gracias. Bueno, lo primero que debo destacar es que yo celebro, me alegro, de verdad, junto a los familiares de los presos políticos que fueron liberados, por supuesto que me tengo que alegrar y celebrarlo. Porque lo que toda Venezuela debe tener claro es que nunca debieron estar presos, porque no cometieron ningún delito, porque no son ningunos delincuentes. Y para mí el tema no es jurídico, si Maduro tiene o no facultad para decretar indultos o sobreseimientos o cosas por el estilo. El tema es que queda revelado, como dice este axioma de los abogados, de la gente del derecho, a confesión de parte, relevo de prueba, queda develado, se revela que quienes estaban allí sencillamente estaban presos o encarcelados por el capricho de un régimen tiránico, de una dictadura tiránica que muestra, incluso en la libertad, muestra su grado de crueldad y su condición inhumana contra los venezolanos. Yo podría decir que toda Venezuela es rehén de una tiranía hoy día en las condiciones en que se manejan los derechos humanos en Venezuela y la forma como se administra justicia, que no existe en el país, porque no hay tribunales, porque no hay Estado de Derecho, porque no existe absolutamente nada de eso. Y me gustaría preguntar, después de celebrar la excarcelación de varios de esos presos políticos, me gustaría preguntar también en qué cambia la situación para los venezolanos. ¿Es que acaso va a llegar el gas? ¿Va a venir la gasolina? ¿Va a llegar gasolina para los venezolanos, para todo el país? ¿Va a concluir el hambre? ¿Se va a poner fin al hambre? ¿La falta de comida? ¿Se va a terminar de que el país esté cocinando en leña toda Venezuela? ¿En qué cambia para el pueblo venezolano esta jugada, que evidentemente es una jugada, y así como celebro la libertad de estos presos políticos, tengo que decir también, por eso hablo de la crueldad del régimen, cómo los utiliza
como una barajita de intercambio para pretender lavarle la cara a una farsa electoral del próximo 6 de diciembre. Eso para nosotros está claro y lo debe tener claro absolutamente toda Venezuela. Ahora, ¿a cambio de qué, le pregunto a Andrés Velázquez, el régimen venezolano puede haber conseguido estas libertades o el cierre de procesos abiertos contra dirigentes y ciudadanos de a pie? La prensa internacional da por hecho, y como parece evidente, que hay abierta una negociación. ¿Qué puede decirnos? Bueno, intenta lavarse la cara de frente a la convocatoria de la farsa electoral, del fraude electoral del 6 de diciembre. A eso es que apunta esta jugada que por encima de celebrar la libertad de estos presos políticos, la califico de perversa, porque el fondo que tiene no es hacer justicia, sino utilizar a presos políticos para pretender darle legitimidad a un proceso electoral que no hay fórmula. Hoy no hay ninguna fórmula que permita decir que en Venezuela se va a celebrar un proceso electoral de acuerdo, o mejor dicho, en el marco de la Constitución venezolana. No hay CNE, no hay TCJ, desconocen la actual Asamblea Nacional, no reconocen la Constitución Nacional, tienen un órgano allí que se mandaron a hacer a su medida, como es la Asamblea Nacional Constituyente, esta chimba, que la tienen para justificarse todas sus irregularidades e ilegalidades e inconstitucionalidades, todo eso, bueno, y no hay ninguna garantía de que el voto definitivamente elige en Venezuela. Y además tratan es de desvirtuar, para darle fuerza a esa farsa electoral, de desvirtuar que aquí en Venezuela lo que está pendiente es una elección presidencial. Aquí nos vamos a poner de acuerdo y Venezuela se va a encaminar hacia una solución definitiva de su crisis general en todos los sentidos, de su crisis institucional en primer lugar, porque hay que devolverle la institucionalidad al país, hoy representada exclusivamente por la Asamblea Nacional actual y por el presidente interino Juan Guaidó en la presidencia del gobierno interino. Entonces, esa es la única institucionalidad que hoy tenemos en el país. Entonces, acordarse sobre la celebración de una elección presidencial, y a esa le pueden agregar las parlamentarias o las que quieran, pero una elección presidencial que es definitivamente lo que le pone fin a la crisis de usurpación en Venezuela y los que nos pueden caminar definitivamente hacia la institucionalización, hacia la democracia y hacia la libertad y por supuesto hacia el bienestar, porque mientras Maduro esté en el poder, así libere a todos los presos políticos para tratar de presentar una cara distinta a lo que hoy todo el mundo le reclama, que es la libertad en el país, que son los derechos humanos, que son los delitos de lesa humanidad. Aunque lo haga, aquí Venezuela, con Maduro en el poder, va a seguir existiendo el hambre, va a seguir una Venezuela quebrada, van a seguir las empresas liquidadas, aquí no va a haber producción, aquí nos vamos a morir de hambre todito. Esa es la situación, porque Venezuela efectivamente está paralizada, liquidada, diría yo, por lo que es urgente el tema de acordarse sobre elecciones, sí, pero la elección presidencial. Ahora, hay factores de la alternativa, o dirigentes, mejor dicho, de la alternativa, que están ganados a la idea de participar, que activamente, aparentemente, están involucrados con esta etapa de excarcelación de presos políticos. Pienso ahora mismo en el exgobernador Enrique Capriles, en la carta pública que dio a conocer hace algunos días. Yo le pediría un comentario porque, bueno, ciertamente da la impresión que hay posiciones irreconciliables entre factores o dirigentes que hoy día hacen vida en la alternativa democrática. Quisiera su comentario. Yo soy de los que creo, lo tengo plenamente y así lo he colocado en mis redes, que yo creo
Estoy convencido que la lucha contra las dictaduras, contra regímenes tiránicos como este, tiene que darse en la mayor condición de unidad posible. Y por eso he celebrado y participo del esfuerzo que se está haciendo para lograr conciliar y establecer todos los consensos que sea posible hacer de todos aquellos factores dispuestos a dar la pelea por desalojar a Maduro del poder que usurpa. Y así como digo eso, que hacemos ese esfuerzo, también tengo absolutamente claro que quien le convalide a Maduro esta farsa electoral, que quien se ponga a su lado para ver en ese camino la salida o la solución a la crisis venezolana, es sencillamente un colaboracionista, un traidor a la Constitución, un traidor a la democracia. Así lo veo, no lo veo de otra manera. Todo aquel mesita, llámese como se llame, que esté hoy colaborando con esta tiranía, cohabitando con ella o creyendo que por la vía de amarrarse a ellos, bueno, y que camine, ande esta situación con aquel cuento de que debemos construir nuevas mayorías. Aquí las mayorías están definidas. El 87% de este país detesta a Nicolás Maduro. Detesta a Nicolás Maduro. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocar esto en el rumbo necesario para desalojar a Maduro, en el cual participe la gran mayoría de los venezolanos, pero nunca pensando que cohabitando, que durmiendo en la misma cama con Maduro vamos a salir de esto, porque al final de cuentas lo que se hace por esa vía es legitimarlo, es amarrarlo al poder, que es lo que le preocupa a Maduro. Maduro lo que quiere es aferrarse al poder, sea como sea él y sus secuaces. Entonces, y el papel nuestro es desalojarlo, no fortalecerlo en su posición de usurpación. Esa es lo que para mí está suficientemente claro. Andrés Velázquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, dirigente nacional de la Causa R, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y sobre todo lo que podemos esperar de cara al futuro. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCC